Proverbios 27, 5. Lee. Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Vamos a volver a leerlo. Quien de veras te ama, te reprenderá abiertamente. Más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Aquí en este versículo recibimos tanta sabiduría de parte de Dios, tanta luz en medio de las tinieblas que nos rodean, que se cumple lo que dice la Escritura, que la palabra del Señor es nuestra lámpara, porque muchas veces en nuestra vida llegan momentos de dolor, de oscuridad, de tinieblas, que nos impiden ver, entender, razonar claramente. Es como si se apagara la razón, se embotara la razón y las emociones gobernaran y guiaran nuestros pasos. Sin embargo, la palabra siempre será nuestra lámpara, nuestra medicina para el dolor. Y sucede que muchas veces se cae en esta confusión. ¿Quién de veras te ama? Esa es la pregunta. ¿Cómo yo saber quién de veras me ama? ¿Quién es mi enemigo? Aquí dice que tu amigo siempre te va a hablar, aunque lo que te diga no sea de tu agrado. Y que tu enemigo siempre te dirá lo que quieras escuchar, aunque en medio de ello haya maldad y tú no la puedas visualizar ni detectar. Si nos dejamos ir por la palabra del Señor, que es nuestra guía, nuestro manual de vida, es Cristo mismo, pues Él es la palabra, aconsejándonos, guiándonos. Dice que nosotros tenemos un solo enemigo, Satanás, vuestro adversario, el diablo. Anda como león rugiente buscando a quien destruir. Pero él es muy astuto. Dice que es como la serpiente, muy astuto. Y poderlo discernir, necesitamos para eso la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así que para yo poder discernir, identificar quién de veras me ama, lo primero que yo necesito tener es a Dios. Porque teniendo a Dios, lo tengo todo. Tengo al Hijo que intercederá por mí para que Dios me ayude a identificarlo por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Y aún así, debemos cuidarnos de nosotros mismos. Podremos tener todo eso, pero dice la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que debemos cuidarnos aún de nosotros mismos. Y no tan solo de nuestro enemigo, Satanás, porque él se disfraza muy bien, pero va a tomar ventaja de nuestro dolor, de lo que haya en nuestro corazón. Y cuando estamos en esos procesos, somos muy vulnerables.
Y muchas veces nos resistimos a escuchar aquello que realmente nos ha de cuidar. Y aquí nos da una guía. Quien de veras te ama. ¿Quién es el que de veras te ama? Partamos de lo primero. Dice la Escritura que Dios nos amó primero, entregando a su Hijo en la cruz. Mas Dios muestra su amor en que siendo nosotros pecadores, aún así Jesús se entregó voluntariamente en la cruz, tomó tu lugar y el mío. Así que lo primero que establece la Escritura es que quien verdaderamente a mí me ama es Dios y no Satanás. Y aunque esto parezca, sí, eso es así, no, mis hermanos, muchas veces en medio de nuestro dolor y nuestra condición pecaminosa no santificada, tendemos a verlo al revés. Sí, mis amados. Comenzamos a dudar del amor de Dios. Y cuando usted comienza a dudar del amor de Dios, ya el enemigo de nuestra alma está actuando. Está, como dice aquí, obrando, actuando, no abiertamente, porque dice la Escritura que él se disfraza. Y él puede tomar cualquier forma. Él puede hablarte a las emociones, al pensamiento. Él puede manifestarse de tantas maneras. Pero para yo poder identificar que es él, cualquier pensamiento que venga a mi mente de duda del amor de Dios, ya es un asomo de que Él anda rondando. Quien de veras te ama. ¿Por qué dudamos del amor de Dios? Y le creemos muchas veces a Satanás de que Dios no es bueno, de que Dios no es justo. Siempre el enemigo se va a aprovechar de nuestro dolor para ponernos en contra de Dios. Y si hay algo que él utiliza, un alma poderosa, es el dolor. Porque nosotros, humanamente, no nos gusta sufrir. No nos gusta padecer. Ahí estuvo detrás de Job. Y eso era una detrás de la otra, y Job fiel, no dudando del amor de Dios, de la fidelidad de Dios. ¿Y qué le dijo a Dios? Deja que yo lo toque por aquí, déjamelo. Y Dios, que conocía hasta dónde Job podía resistir, porque jamás Dios va a permitir algo en nuestras vidas más allá de nuestras fuerzas. Y siempre que permita algo en nuestra vida, escúcheme bien, está totalmente medido por Dios, por eso no debemos temer y seguir confiando en Él. Cuando padecemos por causa, escuche bien, de nuestra fe, no por el pecado, son dos temas diferentes. Y dice la Escritura, Dios corrige, escúchame bien, que esto es lo que no nos gusta y nos lleva a dudar muchas veces del amor de Dios, porque tenemos que velar nuestra actitud ante la corrección de Dios. Dios corrige y disciplina
a todo aquel que ama y que considera su hijo. Así que parte del amor de Dios, esa manifestación del amor de Dios, primeramente por medio de Jesucristo y luego por la santificación que va operando en nosotros por medio de la palabra y el poder de su Espíritu, para irnos conformando en el carácter como Jesús, y así vamos formando parte de ese pueblo santo que Cristo viene por él. Nos toma como hijos por amor, pero no nos deja en la condición en la que nos encontró, sino por el contrario, tiene en su agenda ir obrando, transformando nuestra vida. Todo lo que alcanzó el pecado, todo lo que nos deformó, Dios lo va a ir transformando. Y lo hace a través de la corrección, a través del consejo, a través de la disciplina. Ay, hermano. Y vamos a cuidarnos ahí de cuál sea nuestra actitud, porque lo primero que viene es la duda del amor de Dios. Nunca dudemos del amor de Dios en medio del dolor. ¿Me escucharon? Nunca dudemos del amor de Dios en medio del dolor. Porque, ay, hermano, esa trampa, cuando caemos ahí, el enemigo toma mucha ventaja. Y se asoma, como dice Pablo, como serpiente astuta, como pasó con Eva, que la engañó y la llevó a dudar de Dios, de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la fidelidad de Dios. Y cuando usted comienza a dudar, ya usted cayó en su trampa. Nunca, nunca dudemos del amor de Dios en medio del dolor, porque vamos ya por mal camino. Vamos cayendo en el lazo del cazador. Porque acuérdense, Satanás, Lucifer, después se convirtió en Satanás, Lucifer dudó del amor de Dios, de la bondad de Dios. No le fue suficiente ser un ángel hermoso y todas las posiciones que ocupaba allá en el reino de Dios. No le fue suficiente. Quería más. Y cuando fue expulsado, junto con los ángeles caídos, no le bastó. Y ahora sigue buscando víctimas en la raza humana para que, al dudar del amor de Dios, entre la incredulidad, la duda, terminen junto con Él en su destino final. Para el infierno no se quiso ir solo, se llevó ángeles, y cuántos se sigue llevando por dudar del amor de Dios. Entonces dice la Escritura: hijo mío, no menosprecies las instrucciones del Señor, en Hebreos capítulo 12. Dios es un Padre que nos educa, que nos enseña, que nos forma, nos enseña a comportarnos como se debe comportar un hijo de Dios. No somos bastardos espirituales. Tenemos un Dios, tenemos un Señor que nos guía y corrige nuestros pasos, nuestra manera de pensar, de conducirnos. Y muchas veces, como aquí Pablo a este pueblo les decía, parece que a ustedes se les ha olvidado el consejo
del Dios Todopoderoso que da a sus hijos, se le habrá olvidado. Oh, bendito Dios. En medio del cansancio y hace todo un detalle y un desglose de hombres y mujeres fieles en medio de la prueba, que permanecieron fieles en medio del dolor, en medio de la pérdida, para luego hacerles esta exhortación. Y cuando en el capítulo 11 vemos la galería de la fe, de hombres y mujeres que mantuvieron su fe, la guardaron hasta el final, exhorta luego a este pueblo y a ti y a mí a que permanezcamos fieles sin dudar del amor de Dios. Porque estos hombres fueron pioneros, personas pioneras en la fe. Y están ahí para motivarnos a nosotros a seguir creyendo. Y si hay algo que impide que avancemos, es la duda, es la incredulidad. Hay que echarlo a un lado con la ayuda del Señor. Y que cuando estemos sin fuerzas, cansados, desanimados en este camino de fe, porque nos pasa a todos, debemos pensar en el ejemplo de Cristo, que soportó maltratos, desprecios, traiciones, soledad, que no experimentó Cristo en los días de su carne. Y nos invita a poner nuestra mirada en Jesús, en medio del dolor, en medio del día de la prueba. Y también en medio de los procesos que tenemos que enfrentar día a día, que pueden traer cansancio, desaliento, deseos de no seguir, cuidarnos, porque todo ha de obrar para bien a nuestra vida. Y no olvidar que Dios al que ama, cuando Dios te corrige, cuando Dios me corrige, está afirmando su amor por mí. Está afirmando que se interesa por mí. Está cumpliendo su palabra de que ha de estar conmigo hasta el final. Y nos invita entonces, escuchen, a soportar los sufrimientos. Algo que hoy escuchamos en una doctrina tergiversada y adulterando la palabra, que nosotros no debemos sufrir ni padecer porque ya Cristo padeció en la cruz. Eso no es lo que dice la Escritura. A la carne, a nuestra naturaleza pecaminosa, adámica, le encanta ese tipo de mensaje. Porque, hermano, ¿a quién le gusta padecer? ¿A quién le gusta sufrir? Bueno, sería masoquista. Pero no podemos perder de perspectiva algo. La palabra nos invita a soportar los sufrimientos, porque en ese proceso y trato de Dios, Dios nos está educando, corrigiendo, amando, quitando todo aquello que hay que quitar. ¿Y cómo lo hace el Señor? A través de las experiencias de vida. A veces nos quita cosas en nuestra vida que nos duelen. A veces nos pone cosas en nuestra vida que no quisiéramos. Y todo lo permite con un propósito. Ir conformando nuestro carácter. Irnos santificando. En lo que sí aclara muy bien la palabra en la carta de Santiago, es que nos cuidemos de estar padeciendo por causa del pecado. Ahí sí que es verdad que nos invita a no padecer por causa del pecado,
porque Cristo ya venció el poder del pecado y nos invita a Dios a vivir una vida en santidad. Si tú estás padeciendo y tu dolor es por causa del pecado, ahí el único remedio es el arrepentimiento, mi amor. Si tú estás en una relación de adulterio, esa no es la voluntad de Dios. Ese sufrimiento no viene de parte de Dios, mi amor. Ese sufrimiento viene por causa del pecado. Si tú te resistes a perdonar y hay dolor en tu corazón, hay resentimiento, hay amargura, deseos de venganza, ese dolor no viene de parte del Señor. No viene de esta palabra que dice que soportemos los sufrimientos. No, no y no. Es por causa de la dureza de nuestro corazón en no querer obedecer el consejo de Dios. Entonces es importante que revisemos la razón, la causa de nuestro dolor. Porque si la causa de nuestro dolor es por rebelión, por no querer aceptar el señorío de Dios en mi vida, por no querer aceptar la palabra de Dios y aplicarla a mi vida, y eso traerá consecuencias. Pues de eso, de muchas de las cosas que Dios nos quiere librar, precisamente es de las consecuencias del pecado. Por eso nos invita a que no practiquemos el pecado. Primeramente, porque Dios aborrece el pecado. Y los hijos de Dios ya no practicamos el pecado, pero sí pecamos, nos arrepentimos y seguimos. Entonces hay personas muchas veces que están padeciendo por causa de estar practicando el pecado. Ese sufrimiento no viene de parte de Dios. Viene de parte de mi rebelión, de mi desobediencia. Y ahí solamente resta arrepentirme, reconocer mi pecado. Como dijo David, ten piedad de mí, oh Dios, porque contra ti he pecado. Y una vez nos apartamos de ese pecado, la paz de Dios vuelve a nuestro corazón. Pero aquí del sufrimiento que habla la Escritura es por causa de todo aquello que Dios tiene que corregir y que no le va a gustar a nuestra vieja naturaleza. Cuando tenemos que cambiar hábitos de pensamiento, cuando tenemos que amar a aquel que nos aborrece, eso duele a nuestra naturaleza, eso se sufre por ser menospreciados, por ser hijos de Dios, eso se sufre. Se sufre la crítica, la murmuración, la persecución, la burla. Todo eso se sufre. Pero dice la palabra que ahí nos convertimos en personas bienaventuradas, bendecidas de parte de Dios, cuando somos fieles a Dios, a pesar de lo que padecemos por causa de nuestra fe. Así que el padecimiento que hace bien, el dolor que hace bien a nuestra vida, es aquel que viene por causa de nuestra fe, pero no por causa del pecado. Si viene por causa de nuestra fe en Dios, entonces lo único que debemos es confiar en que Dios tiene control de todo esto y que todo ha de obrar para bien. Pues lo dice la palabra, que cualquier circunstancia que llegue a mi vida, que no es por causa de conductas pecaminosas en mi vida, sino por mi fidelidad a Dios, por mi integridad como creyente, por mi fe. Ahí Dios, dice la Escritura, que me está educando, me está amando, corrigiendo. Porque si Dios no hace eso, es como si yo no le importara a Dios.
Es como si yo tuviera un hijo que va por mal camino y no me importa, y yo le paso la mano. Eso no es amor. El único que se goza en verme ir camino al infierno es Satanás. Y ahí se disfraza. ¿Y cuánto hoy se disfraza? En hacernos creer que vamos por buen camino. En hacernos creer que aquella persona es la que me ama y no esta. En hacernos creer que esta conducta es la correcta y no esta. Y que ahí hay amor. Mas dice aquí la palabra que aquel que te quiere de veras, según Proverbios 27 y Hebreos, es el que me corrige. Y Dios es quien me ama de veras. Y por eso me va a corregir. Y cuando yo vaya por mal camino, me va a corregir. Y si soy su hijo y no me arrepiento, Él va a tratar conmigo de alguna manera. Me va a corregir, me va a disciplinar. Pero de alguna manera me va a hacer entender que eso Él no lo aprueba. Pero eso no lo hace Satanás. Él te va a hacer creer que va por buen camino. Mira cómo te aman. Mira qué bien vas. Aunque vayas camino a la muerte. Porque el camino de Él y su final es camino a la muerte y todos los que con Él le sigan. Pero como Dios te ama y a mí, y yo le importo a Dios, Dios va a hacer lo que tenga que hacer porque yo soy su hija. Y si yo me resisto a su voz, ¿qué usted no hará con un hijo que usted ama? Aprendamos a amar a nuestros hijos. Porque hay amores que matan. Y esos amores que matan vienen de Satanás. ¿Cuántos casos vemos de madres y padres tóxicos, dañinos? Que por un amor falso, enfermizo, no se atreven a corregir a su hijo. Pero esto no viene de Dios, ese amor no viene de Dios, porque dice claramente que el que ama corrige y reprende de frente. ¿Y cómo va a ser que yo vea a mi hijo por mal camino y yo no lo corrija y yo no lo instruya? Y dependiendo la etapa de crecimiento en la que se encuentre, le aplicaré la disciplina correcta. Porque lo amo. Porque no quiero que se pierda. Pero si el primer perdido es el padre, ¿qué se puede hacer ahí? Qué importante es poder identificar el verdadero amor. Porque el verdadero amor corrige. El verdadero amor que proviene de Dios salva, santifica, dirige, aconseja, siempre por el buen camino. Y no se hace uno con el mal, ni con el pecado. ¿Y cuánto vemos hoy? Bendito sea Dios. Padres, madres, viendo por mal camino a su hijo y lo aplauden, lo consienten. Y hasta aceptan estilos de vida pecaminosos en la vida de sus hijos con tal de no enfrentar la realidad. Y hasta, escúcheme bien, porque ¿qué uno no escucha en la consejería pastoral? ¿Qué puedo hacer, pastora? Si nació así.
Cuando uno indaga en el diagnóstico versus lo que uno observa, y uno sabe muy bien, por ejemplo, que no hay una razón orgánica, porque hay razones orgánicas, hay procesos en nacimiento que pueden causar un daño real y luego se manifiesta en la conducta. Y eso con la ayuda de Dios y profesionales también se va trabajando, pero no siempre eso sucede así. Muchas veces en el ambiente, en el hogar, donde se ha provocado el mayor daño. Y otros casos donde no hay ninguna razón orgánica para decir que nació así. Y en lugar de enfrentar la realidad, y hacer lo que haya que hacer para corregir, para enderezar, qué triste es ver que el mayor tropiezo en la vida de ese hijo puede ser su madre, su padre. Por no querer enfrentar, porque ese no es un amor sano. Ese amor no viene de Dios. Y en lugar de reconocerlo, deciden vivir en esa mentira. ¿Cuánto engaño hoy está siendo manifestado? Satanás se disfraza, es un engañador. ¿Y de cuántas maneras hoy lo vemos engañando a la humanidad? Bajo acciones buenas, intenciones. Pero todo aquello que va contrario a la palabra de Dios no es bueno, aunque se disfrace como bueno. No puede ser que yo diga que tengo el amor de Dios, que experimento el amor de Dios, y luego yo vea a mi hermano, a mi hijo, a mi familiar, a mi compañero de trabajo. Y en el momento que Dios me provee el momento para mostrarle el camino correcto, yo no puedo hablarle la verdad. Y le diga que va por buen camino. Porque el amor de Dios no es egoísta. El amor de Dios es pura verdad. Y como Jesús estuvo dispuesto a padecer por amor, de igual manera, aunque tu hijo se enoje, hasta te deje de hablar, hay que hablarle la verdad, con amor, con respeto, pero hay que hablarle la verdad. Porque es de la única manera que lo podremos librar de Satanás. ¿Cuánta ventaja toma el dolor para no querer llamar las cosas como son? Pero la palabra es clara. Cuando un padre no corrige a sus hijos, es porque realmente no los considera sus hijos. Eso está fuerte.
y sí bastardos. Además, nuestros padres terrenales nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre espiritual, pues así tendremos vida eterna. Nuestros padres terrenales nos corregían y nosotros los respetábamos, porque nos amaban. Y si llevábamos algo prohibido a la casa, pues nos daban una pela y había que devolverlo al vecino. Qué triste hoy que muchas madres y muchos padres saben de dónde viene lo que trae su hijo robado y en lugar de reprenderlo, de corregirlo, participan del anatema y viven de lo que sus hijos roban, de lo que sus hijos traen a casa mal habido. Sí hay una parte que le toca al gobierno. Ay, amado, pero los hijos se forman en casa. ¿Cuántas cosas nos tocan hacer en casa y no al gobierno? Y siempre corregirlos con la ayuda del Señor. ¿Cuánto más si yo respetaba a mi madre cuando me corregía? Porque me amaba. ¿Cuánto más no voy a aceptar la corrección de Dios, que es un amor perfecto? Porque el de mi mamá y el mío no son perfectos, pero el de Dios es perfecto y Dios sí sabe amarme. Y en todo aquello que Él me corrige es una manifestación de que me ama, de que me enseña. Ana, esto no se hace así. Y me corrige. Hablaste esto, hiciste esto, pensaste aquello, tomaste esto, dejaste aquello. Porque Dios nos corrige. Ahora, la pregunta es: ¿qué es la actitud que yo voy a tener ante esa corrección? Bendito Jesús. Y es necesario que yo la revise, porque va a depender mucho para mi progreso espiritual, porque dice aquí que Dios me disciplina, me corrige. ¿Para qué? Para la vida eterna. Y aunque en el momento dice que no causa gozo, no es agradable y duele, el resultado final traerá paz y justicia. Quiere decir que ese dolor que ahora yo estoy experimentando, ya sea en el escenario que Dios me haya permitido estar viviendo, porque hay un área que quiere corregir en mí, quiere santificarla, en ese momento me está causando mucho dolor, mucho dolor. Y ese punto de dolor es peligroso, porque ahí es donde muchos se quedan en el camino y arremeten contra Dios. Y el diablo que se disfraza, ahí viene entonces. Y como muchos que dice aquí la Escritura, que hay unos que se disfrazan como Satanás a través de cosas buenas, pero están disfrazados porque ahí quien está hablando y está actuando es el enemigo. Y si usted no lo puede discernir porque está lleno de dolor, corre el peligro, un gran peligro de ser engañado. Así como Pedro se le acercó a Jesús y actuando como Satanás y hablando como él, se convirtió en un instrumento para impedir que Jesús hiciera la voluntad. Pero Jesús
pudo discernir inmediatamente que era Satanás hablando a través de Pedro. No hagas eso. No, tal cosa no acontezca en tu vida. Cuídate de quien te aconseja. Cuídate de quien te habla. Que aparenta lo que Pedro le dijo a Jesús. Aparentaba mucho amor, mucha preocupación por su maestro. Pero quien estaba hablando era Satanás. Porque todo aquello que atenta contra la voluntad de Dios a mi vida, cualquier voz que atente contra eso, no viene de Dios, porque el Espíritu de Dios es uno solo. Y no puede ser que el Espíritu de Dios te diga una cosa aquí y allá te dice otra y aquí te dice otra y tienes como 5 voces hablándote. El Espíritu de Dios es uno solo y se mueve en esa armonía. Bendito Dios. Y en medio de tantas voces, yo voy a discernir la de Dios. Pero si yo no tengo la actitud correcta ante la corrección de Dios, yo voy a escuchar la voz que menos dolor me cause. Y muchas veces no será la de Dios. Porque hay veces que Dios tiene que tratar con nosotros en unas áreas y hablarnos fuerte, quebrantarnos, confrontarnos, regañarnos, corregirnos. Y si yo no tengo la actitud correcta ante eso, tengo el gran riesgo de lo que dice la palabra. Si no quiero escuchar esa voz, si no quiero escuchar esa verdad que me está confrontando, permitirá entonces que vengan otras voces de afuera de mentira y me engañen y me desvíen de la vida eterna. Por eso dice la palabra, renueven las fuerzas de sus manos y de sus rodillas y hagan caminos derechos para sus pies. Porque cuando uno está cansado, cuando uno está desanimado, se desvía del buen camino si no vela. Y aquí nos manda a enderezar nuestras rodillas, a renovar fuerzas para que podamos mantener firme el paso en el camino de la fe y no permitir que los procesos de la vida que muchas veces duelen, que los tratos de Dios de corrección muchas veces duelen. Y lo peor, el pecado nos aleja de Dios. Quitar todo eso para que nuestros pies se mantengan por el camino correcto. Y así no alejarnos de la vida eterna en Cristo Jesús. Bendito Dios. Nunca, nunca dudemos del amor de Dios en medio del dolor.